Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les estoy transmitiendo, hoy domingo, en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es increíble la situación por la que se está pasando en Europa. Hoy nada más escuchamos a la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania diciendo de que a ella no le importa lo que digan quienes votaron por ella, sino que a ella lo que le interesa es que su gobierno continúe ayudando a Ucrania. Una vez más, agradezco todos sus comentarios, amigos del canal. Martín Velázquez, Alemania rebelde. Cuando quieran ustedes hacerme alguna pregunta, pueden usar un emoticón, cualquiera que ustedes escojan. Así eso me va a llamar a mí la atención para que no se quede la pregunta en el aire. José María, desde España, parece que las supuestas democracias se forjan a golpe de bombas y más bombas. Sí, porque Alemania está asumiendo de que la mayoría de los habitantes de Ucrania están siendo perjudicados por Rusia, que la mayoría de los habitantes de Ucrania están a favor de las medidas que adopta la OTAN, que está adoptando en este momento Alemania. Ahí radica principalmente esta falacia de que estos países de la Unión Europea y de la OTAN asumen que están defendiendo a 44 millones de habitantes que hay en Ucrania. Y la realidad es que un porcentaje de los habitantes de Ucrania no están de acuerdo con el gobierno de Kiev y no están de acuerdo con la forma como el gobierno ucraniano atacaba a estas poblaciones de la zona de Donbass. Buenas tardes, Elio, José, Leonardo. Saludos desde Bucaramanga, Leonardo. Ahora, para que el gobierno de Alemania emita este tipo de comentario de boca de la ministra de Relaciones Exteriores, en primer lugar, esto no le va a gustar a quienes votaron por este gobierno. Y ahora, este tipo de comentario en medio de esta cantidad tan grande de protestas que se están viendo en Europa, en varios países europeos, y esto es apenas el comienzo, estamos en clima caliente, como se dice, y van a ver ustedes en los próximos meses cómo se van a continuar presentando esta serie de protestas en Europa por el tema de la crisis energética y también por el tema de que hay un porcentaje de los pobladores de estos países que no están de acuerdo con la guerra. Ya comenzó la protesta en Checoslovaquia. César José, Ana Edith, buenas tardes. Pepe Chuli de Barragán. Miren, esto estamos viendo como algo en proceso, porque la gente dice, no, ya llevamos más de 6 meses y la guerra ya finalizó. Este proceso, llamémoslo conflicto o operativo especial o invasión, como lo quieran ustedes llamar, buenas Diego Silva, Francisco Rojas, es algo que está en proceso. Todavía falta por ocurrir una serie de situaciones que van a empezar a hacer presión cada vez más al tema de las decisiones que tienen que adoptar estos líderes de estos países. Ahora, el caso en concreto es el tema alemán, porque a raíz de lo que ocurrió recientemente con el Nord Stream 1, como ya Rusia frenó totalmente, cerró el grifo del gas, entonces ya el comentario generalizado es que esto lo hizo Rusia a propósito, que Rusia quiere utilizar el tema del gas como un arma económica. Y obviamente miembros del gobierno ruso, como por ejemplo Dmitry Medvedev, él dice, hombre, es que las cosas son como son y la verdad hay que decirla. ¿Cómo espera Alemania
¿cómo espera Alemania que no se le cierre el grifo de gas? Cuando Alemania es uno de los países que más ha apoyado el tema de las sanciones, contra la economía de Rusia, contra la misma población de Rusia. ¿Saben ustedes cuántas toneladas de armas ha enviado Alemania a Ucrania? Armas letales que han servido para acabar con la vida de miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y ahora Alemania hace reclamo de por qué no le están enviando el gas que le estaban enviando, por ejemplo, el año pasado. Cuando Alemania no está diciendo toda la verdad, amigos del canal. Miren, habían unos contratos entre estos países que recibían gas de Rusia y Gazprom, la compañía más grande de Rusia, que tiene que ver con el transporte de este hidrocarburo. Contratos para el tema, por ejemplo, del arreglo o reparación de los equipos, contratos que tenían que ver para el transporte de estos equipos, y todos estos contratos que habían sido firmados fueron en su totalidad, fueron violados. Y ahora culpan a Gazprom por no tener las turbinas reparadas, por tener problemas a última hora con las turbinas, que hay fugas de aceite. Cuando Alemania, que en este momento tiene una de las turbinas que fue reparada en Canadá, no trabaja de común acuerdo con los países que han sancionado a Rusia para crear al menos un convenio para que estos equipos reparados, estos componentes ya reparados, puedan llegar a Gazprom para que se renueve el flujo del gas. Ellos están diciendo, no, es que Gazprom fue la que incumplió. Esta compañía no ha incumplido, porque eso es lo que precisamente hay que anunciar por estas redes, que los equipos necesitan reparación y que por culpa de las sanciones, amigos del canal, se han creado coyunturas para que los equipos no lleguen a donde deben llegar. Ahora, está bien. Si ellos quieren decir que es culpa 100% de Rusia y no culpa de las sanciones, pues igual, que pueden decir hasta misa, pero la realidad es otra. La verdad es otra. Cuando empiecen, como dice este ministro italiano, exministro italiano, cuando empiecen a recibir los europeos estas cuentas de luz, de electricidad, no al doble, sino 4 veces. Cuando leí el comentario, cuando empiecen ya a darles derrames cerebrales en Europa por esas cuentas impagables, que hoy Scholz en Alemania corrió a decir, no, no se preocupen, hay 65 mil millones de euros disponibles para los pobres en Alemania, para los que tengan necesidades con el tema del transporte o de la calefacción, les vamos a ayudar a todos. Amanecerá y veremos si realmente con estas ayudas van a solucionar el problema, amigos. Ahora, como dice Panda Dampa, que Putin tiene derecho a hacer lo que quiera con el gas, esa dependencia que hay en Europa y sobre todo en Alemania del gas es un asunto que en la época de Merkel ella había trabajado muy bien el tema con Rusia, pero a última hora, y no por culpa de Merkel, sino yo personalmente pienso, por culpa de esta ambición tan grande que tenía la OTAN y ese apoyo tan fuerte que recibió la organización a última hora de parte del presidente de los Estados Unidos, esto es, hay que decir la verdad, se aceleró el proceso de tratar de incluir a Ucrania como miembro de esta organización. Este acelere produjo nada más y nada menos que esa alerta temprana del año pasado, fines de año, de Rusia de enviar más de 100.000 miembros de las tropas rusas a la frontera con Ucrania, como una advertencia que realmente no fue tomada en cuenta
por el presidente de Ucrania ni sus amigos de la OTAN, porque él, a pesar de todo lo que ha ocurrido en su país, él en su mente ambiciona ver a su país convertido en país miembro de la OTAN. Miren, no sabemos lo que va a ocurrir con Finlandia y Suecia cuando ingresen a esta organización. Eran países neutrales, eran países que en ningún momento fueron atacados por Rusia. Ahora ya Rusia ha puesto advertencias, ya Rusia tiene armas nucleares cerca de la frontera con Finlandia. Y estas son situaciones que se han venido creando desde el inicio de este operativo especial el 24 de febrero. ¿Y quién gana? Dice Libertad, el complejo militar y los contratistas. Miren, los contratistas siempre ganan. Ahora, obviamente, están ganando mucho más. Quisieran ganar todavía el doble, pero la logística de las empresas fabricantes de armas no les da para enviar armas a Ucrania, para tener los inventarios a un nivel de más del 50%, para todas estas promesas de parte de Estados Unidos de tantas armas que va a enviar a Ucrania. Realmente han sido promesas que yo dudo de que no hayan llegado, de todo lo que ha ofrecido los Estados Unidos, más del 30-40%, ni en dinero, ni en ayudas humanitarias, ni en ayudas de armas. Pero esto es prácticamente una guerra propagandística que se vive a diario. Es esta amenaza constante con la que quieren ganar esta guerra que sigue en proceso, y mientras tanto quienes están pagando el precio de esta guerra son los habitantes en Ucrania. En Alemania es un país que goza de tanta independencia, ese respeto a la intimidad de los alemanes. Un dato curioso que recibí esta mañana, miren, Google Street View, que ustedes ven en pantalla, si ustedes mismos se informan, Alemania es el único país donde no pudo entrar Google con el tema del Street View, porque eso lo considera en Alemania una invasión a la privacidad, mostrar las direcciones, los nombres de los negocios, que esto puede crear inclusive a nivel internacional la posibilidad de que vengan a atracarlos, secuestrarlos o robarlos. Pero así, con ese respeto que tienen por su intimidad, ¿por qué también no respetan el derecho a los ucranianos que quieren ser parte de Rusia? Porque Zelensky dice, eso que están viendo ahora es el comienzo de cómo las banderas de Ucrania están llegando a donde siempre han debido estar. Pero es que Zelensky puede decir lo que quiera y esto no significa que sea cierto. Yo he visto imágenes de lugares desolados, tierra arrasada, y ahí le ponen su bandera. Es que usted puede poner un parlante con el himno nacional de Ucrania en cualquier territorio ocupado por Rusia, y mientras no lleguen y le apagan el parlante, pues eso no significa que el himno nacional de Ucrania o la bandera sean o estén en capacidad de tomar control de un territorio. Los territorios se controlan con una administración, con unas reglas de juego, con una constitución que se debe cumplir en los territorios ocupados, como va a ocurrir próximamente en estos territorios ocupados por los rusos en Ucrania, donde van a haber referéndums en los que no cree Zelensky, porque ya el último capítulo de Zelensky es el capítulo de Kherson, y este contraataque a nivel mundial de última hora, cómo contraataca Ucrania a Kherson, como inclusive ayer, después del famoso ataque anfibio, que hice un videito, eso fue anoche, ayer mismo, Ucrania intentó atacar con drones otra vez la planta de Zaporizhia, y que puede seguir intentando todo lo que quiera y no van a tener éxito, porque ya después de 6 meses de guerra en los que Rusia ha cometido tantos errores, es ya hora de que Rusia tenga bajo control el manejo de la guerra, sobre todo en lugares tan estratégicos como esta planta nuclear,
Y los errores se cometen en la guerra y se cometen en el comercio y se cometen en la industria, se cometen en la guerra y el amor. Pero uno tiene que aprender tarde que temprano, al menos a no cometer los mismos errores, amigos del canal. Aquí estoy leyendo algunos de sus comentarios. La bandera que Ucrania hincó en un hospital ya fue retirada por el ejército ruso, Alfredo. Sí, este jueguito de las banderas y del himno nacional lo pueden seguir haciendo. Esto es una de las mil y miles de trucos que tiene Zelensky en su repertorio que aprendió en la época en que estudiaba teatro. Pero claro, él ahora, él abusa de la confianza de sus amigos en Europa porque todavía no ha llegado el frío. Cuando llegue el frío y la gente en Europa empiece a ver estas cuentas de luz tan impagables, va a haber obviamente protestas. Ahora la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania parece que no contempla en su razonar esta posibilidad de que la gente que votó por ella obviamente no va a estar de acuerdo en darle prelación a los habitantes de un país que no es el propio por encima de los intereses de los ciudadanos de Alemania. En muy claro hemos visto cómo los países europeos, a pesar de lo que están sintiendo, del frío que van a sentir, se niegan a reparar estas turbinas, se niegan a reparar estos equipos. Y yo me pregunto, porque uno lee noticias y tienen un título, ya la turbina llegó de Canadá a Alemania. Otro título, la turbina está en Alemania. Y otro título, la turbina no ha llegado a Rusia. Que no ha llegado a Rusia, otro título, porque Rusia no considera que hayan condiciones que garanticen que en el transporte de esta misma turbina no sea afectada por las sanciones. Yo digo, ¿qué cantidad de enredo en cualquier noticia que uno ve en Internet? Porque es una contradicción entre el título, el encabezado, el cuerpo de la noticia, la conclusión. La conclusión es que no sé dónde están las turbinas, si está en Alemania o la turbina y por qué no ha llegado a Rusia, pero ya ese flujo que era de 33 millones de metros cúbicos diarios de gas que fluía por el Nord Stream 1 ya no está siendo transportado al interior de este gasoducto. Y por mucho que digan que tiene unas reservas muy altas, de más del 85%, esto no garantiza que a comienzos del año entrante vaya a existir reserva en Alemania, por ejemplo. Y Alemania tiene a Scholz, que unos días dice que él realmente considera que Alemania sí necesita el gas ruso. Y al otro día la ministra de Relaciones Exteriores dice que va a ayudar a Ucrania por encima de el frío que sientan los habitantes de su país. Hay muchas contradicciones, pero hay tres personas en particular que son Ursula von der Leyen, Josep Borrell y Scholz. Estos tres personajes, al final del día, en el asunto de la guerra en Ucrania, son unos halcones que están promoviendo el asunto de la rusofobia por un lado y el asunto de asumir que todos los habitantes de Ucrania están a favor de Zelensky, que están a favor de la OTAN y de la Unión Europea. Este es un asunto que viene desde el año 2014, ¿se acuerdan? Euromaidán, allá el año 2013, este golpe de Estado que le dieron a Yakunovich, este líder prorruso, presidente prorruso, y ahí inició una cantidad de ataques contra la zona de Donbass, hubo más de 14.000 muertos. Claro que este dato de los 14.000, pregúntenle a Ursula von der Leyen y ella dice que es mentiras, que eso nunca pasó, que el batallón de Azov, que son unas santas palomas, que son peritas en dulce. Lo mismo dirá Josep Borrell, que es Rusia quien ha atacado, quien ha creado esta situación de, como dicen ellos, de genocidio al interior de un país soberano como es Ucrania. Y mientras tanto, ahora Rusia
se defiende, empieza a defenderse de estos países que vienen en los últimos 6 meses atacando a Rusia, acusando a Rusia de ser el país que está acabando con la población de Ucrania, que está acabando, dividiendo al país, y que Rusia podría ser próximamente una amenaza contra otros países europeos. Pero yo soy de los que pienso de que esta guerra, como la vida de uno mismo, hay que vivirla día a día, porque día a día va evolucionando. El asunto de la guerra tiene como característica de que, pues, guerra para toda la vida. No va a existir, no hay cuerpo que dure 100 años, no hay, sí, no hay problema que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Esta guerra, por mucho que ahora la cataloguen de una guerra de desgaste, de estancamiento, esta guerra tiene muchas variables por donde puede salir una solución o un fin a tanto a un cese de hostilidades por el tema económico, por el tema social, y porque por tantos lugares geográficos podría crearse una posibilidad de un escalamiento espontáneo que sea prácticamente, como decimos aquí en Colombia, un tate quieto para el asunto de la guerra. Porque si se crea una coyuntura por cualquiera de la, 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 los linderos geográficos en los cuales ya o sigue las armas tácticas nucleares, esto sería un recordatorio de lo que ocurrió, por ejemplo, en Hiroshima, Nagasaki. Esto lo tendrían ya sí tomarían en serio, que ahora yo veo a estos líderes como que toman el asunto de una forma muy deportiva. Ahora lo están usando como tema mediático, de propaganda en Europa, como lo vimos en el día de hoy de boca de la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Ya viene una nueva primer ministro que reemplaza a Boris Johnson en el Reino Unido. Vamos a ver cuál va a ser su posición, aunque ya de antemano muchos dicen que va a ser prácticamente lo mismo. El Libertad nos dice que en Kherson las tropas rusas embolsaron a tropas ucranianas, similar a Stalingrado. Yo no creo que con esta nueva estrategia de Zelensky, con el famoso contraataque, él va a ganar esta guerra, que ya está poniendo más banderas, que ya las tropas están llegando prácticamente a ocupar Crimea, y se está convirtiendo Zelensky ya en este nuevo capítulo de la guerra en un pastorcillo mentiroso, que ya la gente no le está creyendo tanto como le creían antes. No se están viendo resultados, no se está, dice Libertad que Liz Truss será peor que Johnson. Amanecerá y veremos, Libertad. Lo que sí es muy cierto, miren este comentario de la esposa de Zelensky, ella tiene apellido Zelenka, creo que es como en Rusia, Dubin, y la mujer Dubina. Claro que yo no hablo ucraniano. Ella dice que mientras en el Reino Unido cuentan los centavos, se refiere ella al tema del cómo está subiendo la energía, que en Ucrania cuentan los cadáveres, los muertos. Y esta forma de ella expresarse, pues yo no le veo sentido, porque, claro, en toda guerra van a haber muertos, heridos, pero es que en el Reino Unido los que lideran el país han sido elegidos, lo mismo que en Alemania, en otros países europeos, y es la población la que hay que tener en cuenta. La población de Alemania o el Reino Unido tiene toda la razón en preocuparse por su bolsillo, más bien porque la esposa de Zelensky no nos explica, no le explica al mundo el por qué su esposo ha sido tan intransigente, porque viendo más de 100.000 miembros de las tropas rusas en la frontera, no negoció antes del 24 de febrero. ¿Por qué el esposo de Zelenka fue el impulsor número uno del asunto de incluir a su país como país miembro de la OTAN, en vez de referirse
como lo hizo esta mañana con lo de los centavos. ¿Por qué no le explica la señora Zelenka a los ucranianos y al mundo entero por qué su esposo apoyaba a miembros del batallón de Azov, de esos que tienen los tatuajes con el sol negro, como este joven que trató de acabar con la vida de Kirchner, de esta señora de apellido Kirchner en Argentina? ¿Por qué no le explican al mundo por qué hasta ahora, hoy en día, el gobierno de Ucrania no ha impartido o implementado un decreto para de una vez por todas eliminar a estos neonazis, a estos funcionarios de las Fuerzas Armadas con este tipo de ideología, y nada se ha hecho al respecto? No, que como Zelensky es judío, que cómo van a pensar ustedes que él va a apoyar a los nazis, a los neonazis. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Inclusive hemos visto en muchas partes del mundo habitantes, por ejemplo, de etnias indígenas que apoyan, entre comillas, a los blancos y viceversa. El hecho concreto es que Ucrania y el gobierno de Ucrania tiene que ser muy claro con la realidad de el por qué han ocurrido las cosas. No tapar, no continuar tapando la verdad para justificar el envío de armas a Ucrania. En Ucrania, la ciudadanía, la población ya saben y lo tienen muy claro que tanto envío de armas a su país no les ha solucionado el problema de la guerra. En Ucrania están muy claros al respecto de que Rusia hará hasta lo imposible por proteger todos estos territorios en Ucrania donde hay rusoparlantes, habitantes de origen ruso, como lo dijo muy clarito a comienzos de la guerra el presidente de Rusia, que las fronteras de Rusia van hasta donde vayan sus habitantes. Yo creo que habló muy claro al respecto, que para él era muy importante proteger a todos estos habitantes de Donbass que habían sido estrujados, que habían sido arrinconados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo dijo muy claro y lo continúa diciendo. Él va a continuar logrando controlar Donetsk, allá en el Donbass. Crimea es prácticamente intocable. Kherson, con todos los contraataques, no han podido. Mykolaiv ayer fue bombardeada. Los rusos siguen protegiendo la planta nuclear de Zaporizhia, y mientras tanto las banderas que está mandando a fabricar el presidente de Ucrania, que yo he visto banderas hasta de 30 metros, y con eso no va a ganar la guerra, ni con el himno nacional de Ucrania, ni poniéndose la mano sobre su corazón va a ganar esta guerra. Esta guerra no es de ganar, esta guerra es de llegar a un acuerdo, ya que estamos en el mes de septiembre. A medida que corra el tiempo, va a haber más desgaste, va a bajar la moral de las tropas de Ucrania, va a bajar el apoyo de parte de las poblaciones de los países europeos que envían armas a Ucrania. Una vez que fracasen las elecciones de midterm en Estados Unidos y que los demócratas pierdan ya, al presidente Biden le tocará enfocarse en temas que conciernen más a los ciudadanos. ¿Cómo creen que va a ser el gobierno de Biden luego de que vea este control de parte de los republicanos, que se van a ganar estas elecciones de midterm como Pedro por su casa? Y ya va a empezar la población de los Estados Unidos a reclamarle a Biden el porqué de tantas cosas que él ha hecho, como prohibir al comienzo de su campaña presidencial, de su presidencia, el tema de los contratos con todos estos oleoductos, la exploración de petróleo, cómo subió durante tantos meses el precio de la gasolina y sigue la inflación por encima, y ahora están perdiendo valor el asunto inmobiliario, las propiedades. Todo es algo que lo están viviendo los ciudadanos de los Estados Unidos. Inclusive, una vez que termine este video, me voy a poner a leer un artículo que salió en la revista The Economist sobre ese fracaso económico que se está viviendo hoy en día en los Estados Unidos, y cómo el famoso sueño americano ya no es el sueño
en el que se pensaba antes. Ya la gente está viendo que prácticamente hay que buscar la salida en sus propios países. Este tema de la guerra en la que nos metió a todos los Estados Unidos. Y a pesar de que el algoritmo puede que me castigue por el tema que acabo de decir, es la verdad. El presidente como dice un colega de otro canal, el presidente del país de las hamburguesas nos jodió a todos. La afectación económica apenas la estamos empezando a sentir aquí en Colombia. El tema de los alimentos sigue por el cielo, subiendo los alimentos, y esto se va a ver más con el tema de los fertilizantes que no pueden llegar fácilmente desde Ucrania, desde Rusia. Hoy en día, Zelensky, viendo lo que está pasando en el mundo, le dice a su esposa que salga a emitir el concepto de hoy, que mientras en el Reino Unido cuentan monedas, allá cuentan cadáveres. ¿Qué irracionalidad? ¿Qué ejemplo tan estúpido? No tiene relación lo uno con lo otro, porque es que la gente también en Europa, por el tema de la crisis energética, también se puede morir de frío. Y entonces allá también van a tener que empezar a contar cadáveres. Pues que los cadáveres en Ucrania valen más que los cadáveres en el Reino Unido o en Alemania o en otro país. Todos los habitantes del mundo valemos lo mismo y debemos ser tratados con la misma dignidad. Esta esposa del presidente de Ucrania salió como su defensora encargada de la propaganda de Zelensky. Ya Zelensky se quemó, ahora aparece Zelenka. De Zelensky pasamos a Zelenka. Zelensky es el de las banderas, Zelenka es la que cuenta los centavos. Esta situación está llegando a un punto ciego, está llegando a un callejón ciego sin salida, en el que la misma población de Ucrania, que está teniendo que refugiarse, casi 7 millones han salido del país, y la misma población europea es la que se va a encargar en las próximas semanas y meses de hacer tanta presión como nunca antes han sentido los gobernadores, los líderes, los presidentes y primer ministros de estos países de la Unión Europea. Amigos del canal, nos vemos en unos minutos, que tengo otro video preparado y les agradezco su participación. Ya saben, si quieren hacer preguntas, coloquen cualquier emoticón para yo distinguir las preguntas y vamos a compartir, a dialogar en esta bonita tarde de hoy domingo aquí en Colombia. Ya en Europa ya deben ser las 10 de la noche, algo así. Bueno, ahora nos vemos. Muchas gracias.